Entretejiendo el tiempo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Picando Ideas. Es el tercero que hacemos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es un poco controversial porque realmente no se tiene como una respuesta clara al respecto. Pero yo le había dicho a Fati que vi un documental en Netflix que está muy bueno, si pueden verlo, véanlo, se llama The Rachel Divide. Supongo que en español está traducido como La División de Rachel o algo así. Tiene que ver con una mujer que se llama Rachel Dolezal gringa. Ella fue presidenta de un sector de una asociación nacional de Estados Unidos que tiene que ver con el avanzar a las personas afroamericanas, abogaba por los derechos de los afroamericanos, estaba como en muchos eventos públicos, incluso ayudaba a la policía en cuestiones de derechos humanos y cosas de ese estilo, ¿no? Y ella se hacía pasar como afroamericana. La gente realmente no lo dudó porque ella, aunque no tenía piel así súper oscura, pues hoy en día ya existen afroamericanos que tienen piel un poco más clara y nadie duda que sean afroamericanos, ¿no? Y ella también tenía ojos claros, ojos creo que son azules, y también pues, hay personas afroamericanas con ojos claros, ¿no? Pues, todo el rollo del mestizaje. También tenía el cabello como que muy rizado, como cabello de negro. Y pues sí, nadie dudaba que ella fuera de ascendencia afroamericana. Sin embargo, sucedieron una serie de cosas que al final salió a la luz que ella realmente no es afroamericana. Sus dos papás son blancos. Ellos enseñan en el documental fotos de ella de cuando era joven y realmente dices, ¿qué onda? No se parece nada, es una mujer completamente distinta porque literalmente es una joven blanquísima y con pecas y todo el rollo. Y entonces el documental se trata sobre eso, ¿no? ¿Qué pasó cuando esto salió a la luz? Fue todo un rollo porque ella decía, no, es que yo sí soy afroamericana y la comunidad afroamericana como que se ofendió mucho porque ella decía que era parte de su comunidad cuando realmente no lo era. También en el documental se hablan sobre cuestiones de su infancia, cómo sus papás adoptaban a los niños. Creo que uno era cubano y creo que los otros dos eran afroamericanos y hubo como una cuestión de maltrato infantil ahí, o sea, está como todo el rollo, ¿no? Pero sí, este programa queríamos hacerlo como para discutir este tema de la identidad racial, qué es la identidad racial, qué es la identidad étnica, qué es lo que hace que tú te puedas identificar como de cierta raza o de cierta etnia. Ahorita me estaba acordando, Fer, con todo este caso que es realmente por eso es que queda como picando ideas, porque primero no tenemos una respuesta. Esto va a ser más bien como mucha lluvia de ideas, e incluso reflexiones. Incluso nosotras mismas podríamos estarnos corrigiendo o dando cosas raras y erróneas para nosotros en algún momento. Sin embargo, este caso me hizo recordar a otro. Ese lo conocí por Super Holly. No sé si la conozcan, esta youtuber. Le da clases de inglés, entre otras cosas. Pero conocimos un caso de una actriz, eh, Hilaria Gates. No sé si la llegaste a conocer o supiste de ella. Básicamente, esta actriz se hizo pasar por española. Ah, la esposa Incluso de Baldwin, Ajá, sí. Alec Baldwin. Y hizo así todo un show de que yo nací en Mallorca y hablaba así con su español, con el acento español así. Y se casó también con un supermillonario. Y después pues así como que empezaban a preguntarle, ¿no? De, pues dinos, o sea, ¿cómo llegaste aquí a Estados Unidos? O sea, dinos de pues es una historia interesante. Y pues realmente como que daba muchas cosas vagas y luego empezó a cambiar la historia. Y luego pues resulta que sus padres eran de Estados Unidos y básicamente ella no nació en España y una vez fue de vacaciones a España y ahorita sus padres viven allá. Entonces como que todo se le vino encima y era como, ¿por qué está fingiendo? O sea, sé que es un poquito más mundano incluso a tu ejemplo y el documental que mencionas, pero es parte, ¿no? Pero sí, o sea, No somos españolas, pero igual era como de, entiendo que te agrade la cultura hispánica, pero
¿Era necesario hacer todo eso? Sí, sí tiene que ver porque en el documental ella habla sobre cómo desde que ella era pequeña se identificaba más con la cultura afroamericana, incluso cuando la ponían como a dibujarse a ella misma, y ella dice, ¿no? Que agarraba la crayola café en vez de la color carne o color blanco, no sé. Y entonces que por eso ella se sentía que era afroamericana, porque se identificaba más con la cultura afroamericana. Entonces aquí entramos más al tema de, pues entonces, o sea, ¿qué es la identidad étnica? ¿Qué es la identidad racial? Pues yo diría que, por ejemplo, la identidad étnica tiene mucho que ver con pertenecer a un grupo que comparte como una cultura, una religión, un punto de vista. Y la identidad racial tiene que ver más, obviamente, con la raza. Y hoy en día la raza, aunque es un constructo social, la raza lo asociamos más con pues, cuestiones biológicas, ¿no? Por ejemplo, el color de piel. Como una forma de identificar a las personas que es muy común, es decir, no, pues es que él es negro, él es afroamericano, es afromexicano, afrodescendiente, pero en este caso, pues está un poco más complejo, ¿no? Porque ella dice, no, es que yo me siento como que soy negra, o sea, yo me siento como parte de la comunidad afroamericana, incluso creo que tenía un amigo afroamericano que decía que era su padrastro. Y no, nunca fue su padrastro. La mamá dice no. Lo estoy diciendo como que en términos muy generales, porque en el documental te hacen ver como que realmente la infancia de esta chava pues no fue tan fácil. Creció con una familia muy conservadora. Pero pues eso no justifica el hecho que estás diciendo que formas parte de una comunidad que tiene un desarrollo histórico muy complejo. O sea, los afroamericanos, como que ellos construyeron todo este rollo de su identidad alrededor de todo lo malo que les pasó, que fue obviamente todos conocemos todo este rollo de la esclavitud y que fueron tratados como seres inferiores. Ahora, hoy en día, ellos siguen sufriendo mucho de esta discriminación, pero ya están luchando por sus derechos. Y que alguien externo a ellos, que ni siquiera tenga papás, que ni siquiera tenga abuelos que pasaron por situaciones así, diga, no, es que yo soy parte de ustedes, para ellos es muy ofensivo. Entonces, pues sí es muy complejo y no, yo la verdad es que no sabría decir si ella debería ser considerada afroamericana o no, porque hay un punto en el documental que se me hizo muy interesante. Comparan su caso con el caso de una persona transgénero. Una persona transgénero, por ejemplo, un hombre que nace siendo hombre biológico, pero se identifica como mujer, pues hoy en día nadie, bueno, o sea, estaría mal visto que alguien diría, no, tú eres hombre, tú eres hombre, no eres mujer, ¿sabes? Pero si la persona se identifica como mujer, aunque sea biológicamente hombre, tiene el derecho a ser reconocida como mujer. En este caso, esta persona, Rachel, nació como blanca, pero se identifica como afroamericana. Tiene el derecho a ser considerada como afroamericana. Sí, está muy cañón. Creo que, bueno, en el caso aquí de Rachel es porque, ya lo dijiste, es un grupo al que aspira a ser o con el que se identifica. Es un grupo que mantiene mucho su pasado manchado, ¿no? Bueno, me refiero que tiene mucha sangre, que está con mucho tormento detrás, que eso creo que sí impide, como tú dijiste, su identidad se forja mucho en ese pasado cruel. Entonces creo que eso hace un poco más sensible el que alguien externo se pueda identificar. Quizá en otros aspectos, en otros tipos de grupos, que no tengan como tal esto tan presente y tan a flor de piel, puedan facilitar, entre comillas, el acceso y la aceptación. Aquí, por ejemplo, me viene a la mente grupos en los que están institucionalizados, porque justamente gracias a esta institución, ya sea, no sé, un jefe tribal, un gobernante, un sacerdote, un consejo, ellos son los que deciden y como tal simplemente tienes que seguir los protocolos y ya al final, cuando has demostrado conocerlo y has demostrado que quieres y te gusta y conoces, puedes pertenecer, ¿no? Pero en ese sentido, el identificarte como alguien de la cultura afroamericana no tiene una institución como tal. Sí está muy ligada a la historia.
Y eso también, ellos también le dan mucho peso al fenotipo, como tú decías, a la raza. Entonces sí como que es un poquito más, no sé si particular, pero un poco más sensible. Un elemento, un ejemplo que me ayuda un poco a entender más cómo es la aceptación e identificación a un grupo cultural diferente, un grupo étnico. Dentro de la historia de México pues tenemos a Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, para no hacerlo más largo, fue un español que antes de que llegara Hernán Cortés encalló en las costas mayas y sobrevive. Entonces él es capturado por un grupo los grupos mayas de ahí y no es asesinado, él sobrevive junto con otro que más tarde se va a volver el traductor de Cortés. Pero hablando de Gonzalo Guerrero, eh, él pasa tantos años que obviamente aprende el maya, y cuando se topa con Cortés y le da la oportunidad de irse con él, él dice, no, yo no me voy contigo. Yo ya hice una familia aquí, tengo una niña, me quedo. Entonces, aquí obviamente Gonzalo Guerrero se volvió parte de los mayas, de este grupo maya, que primero lo capturó y luego formó una familia. Y pues es un ícono, es un símbolo de mestizaje, de transformación, de transición y aceptación. Más tarde incluso va a pelear contra españoles que iban a intentar someter esas zonas, ¿no? Entonces aquí, eh, obviamente no, fenotípicamente dudo que se parecieran en algo, en historia tampoco, pero obviamente tenía este sentimiento de entrega, el formar una vida, una familia, y obviamente la lengua, que es bastante importante, ¿no? Dentro incluso aquí en México y en general, la manera en que clasificas grupos étnicos o grupos indígenas es primordialmente la lengua. Entonces, no sé, en un grupo indígena, creo que obviamente el que te cases con alguien de un grupo indígena te permite ser parte de ellos, pero no sé qué tanto sea una ley o una regla en todos los casos. Entonces, sí es complicado, sobre todo en el caso de los afroamericanos. No me imagino cómo son los pueblos nativos americanos también. No sé si ellos también sean un poco sensibles, bastante sensibles a los externos a su grupo. Sí, yo diría que sí, porque también en el documental mencionan, cuando están como debatiendo sobre este tema, una persona menciona sobre que cómo se atreve a autoadscribirse como afroamericana si ella no pasó por la misma, ¿cuál es la palabra que utiliza? Creo que dice iniciación, algo así, que pasaron los que son realmente afroamericanos. Entonces yo les preguntaba cuál es este rito de iniciación que yo tuve que haber pasado. Pues que te hayan discriminado en la escuela, o que te hayan discriminado en una tienda, o que hayan discriminado a tus papás, ¿no? Con lo que otras cosas dicen, o sea, como que este rollo de discriminación, volvemos a lo mismo, ¿no? Como este rollo del sufrimiento que pasaron estas personas es muy determinante para ellos. Igual con los grupos nativos. Yo creo que igual tendría algo que ver con eso, ¿no? Que son grupos que fueron casi exterminados, no completamente porque siguen existiendo, pero sí fueron sometidos por los colonizadores, y que alguien que no es de ese grupo se autodetermine como nativo, yo creo que sí lo tomaré como un poco ofensivo, especialmente si no tienen como estos lazos con esa historia. Pero en México existe el derecho a la autoadscripción, que es el segundo o tercero, no me acuerdo. Creo que de hecho, hasta donde tengo entendido, no solamente es en México, o sea, es una opción bastante universal. O sea, el ser humano como decide él, ¿no? En su libertad de crédito, en su libertad de expresión. ¿Tú cómo te consideras? Ah, sí. Sí, pero me refiero como legalmente, o sea, está escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que una persona puede autoadscribirse como a un grupo étnico. No. Y sí, ¿no? Bueno, es que justamente volviendo a esto de que cómo es que el Estado te mantiene los números de la variedad cultural, de la variedad étnica del país, es demostrando de alguna manera. Y una manera de demostrarlo es hablar una lengua indígena. Sí, por eso. Pero, por ejemplo, si tú estás en un tribunal y tú, Okay. y tú dices,
no, yo soy de este grupo étnico y entonces en ese grupo étnico ese tipo de acciones se toman como tal cosa. Legalmente el juez no puede decirte no, no lo eres. Y, o sea, no es tan simple así como de que tú digas yo soy Otomi y ya el juez va a decir no, ok, si eres Otomi. Obviamente no, o sea, pues pasa todo un proceso como dices, ¿no? Tienen que determinar que realmente lo eres. Como dices, la forma, una de las formas más simples pues es la lengua, pero otra forma es que la comunidad te reconozca como parte de ellos. Si tú dices, yo soy otomí de la región de no sé qué, del pueblo de no sé qué, entonces pues, la gente de ese pueblo tiene que decir, no, sí, sí es de nosotros, ¿sabes? Es que así como lo marcas, me recuerda muchísimo a lo que me topo leyendo de procesos legales del virreinato. Así era. Sobre todo porque ahí había mucho de esto, de la naturaleza de las personas, ya sea que eras indio, eras español o eras negro. Así se mantenía legalmente. Entonces, si tú llegabas siendo indio, te daban incluso un traductor, ¿no? Tenías derecho a tener traductor ante el juez. Y sí, era como tal de yo soy fulanito de tal, vengo de tal lugar, mis padres son tales y aquí traigo dos, tres testigos, ¿no? Entonces, con eso tú ibas presentando las evidencias de lo que eres. Ujú. Y como tal, pues legalmente ahí estaban el escribano, el secretario, el juez, el alcalde mayor, etcétera. Entonces, digo, esto era en la época del virreinato. Y si es así, pues creo que importa mucho el defender la variedad étnica. Y aunque me desligué un poco del tema principal, eh, es que aún así siento que es un poco, bueno, sabemos que es muy complicado, pero justamente esto del tener muy presente tu historia de dolor, tu historia de sufrimiento para pertenecer a alguien, te digo, porque entonces en ese caso volveríamos al programa de dolor y sufrimiento. Entonces significa que tú para que seas algo necesitas sufrir lo mismo. Digo, en las profesiones, no lo sé, o sea, no sé, yo no estoy tratando de ser, Sí. eh, de demeritar mucho menos la historia de dolor de cualquier pueblo que haya sufrido esclavitud o otro tipo de rechazo y discriminación, pero el dolor cuánto te determina, ¿no? Sí, Incluso no, dentro del cuerpo de quienes se identifican como mujer, ya sea por nacimiento o posteriormente, sin que sea de nacimiento. Entonces, significa que la menstruación te identifica o el dolor de ser del proceso de parto, yo que sé, te define como mujer. O sea, sí es complicado, no sé si estoy mezclando peras con manzanas, pero sí son temas que muchas veces decimos sin más y realmente hay que dimensionarlo y también darle un poquito de peso a lo que decimos, porque es mejor decir, la neta no sé, me aparto, no, quisiera conocer más, al contrario, explícame, porque el decir que esto te define o que creo que es un poco arriesgado. sí, o sea, de hecho ella, esta mujer Rachel, tenía, creo que tenía un hijo que tuvo con un afroamericano y aparte como que adoptó a uno de los hijos que adoptaron sus papás, ella como que obtuvo custodia de él, custodia legal, entonces era como su hijo básicamente. Y ya después en el documental, de hecho, tiene otro bebé. Los tres son de piel oscura porque los tres tienen padres afroamericanos. Sus dos hijos biológicos tienen un papá afroamericano, pero cuando están haciendo el bebé, ella está en el hospital rellenando un formulario donde pues pones el nombre del bebé y todo ese rollo. Y hay una parte donde dice que su... No sé si lo ponen como, no me acuerdo si me lo ponen como etnia o raza, pero tienes que poner ahí. Y entonces ella dice, es que mentir en un formulario federal es un crimen. Entonces, como que se dice, no, ¿qué pongo? Y al final lo que puso fue afroamericano y blanco. O sea que hasta cierto punto sí está aceptando que, bueno, ella no es afroamericana, es blanca. Pero, híjoles, es que no es que haya hecho algo malo realmente, o sea, ella realmente hizo muchas cosas buenas, abogar por los derechos de estas personas, aunque haya mentido, pues es algo bueno. Hizo cosas muy buenas y no
no, y lo hizo porque tenía pues, respeto hacia ellos, se identificaba con ellos, porque le gusta la cultura de estas personas. Entonces que la hayan quemado tan feo, la verdad es que se me hace un poco mala onda, pero híjoles, no sé, es muy complicado el tema. Es que si volvemos a lo mismo, si tú das toda tu identidad al dolor, es muy trágico. Realmente es, o sea, haces de tu grupo étnico, tu grupo cultural, una tragedia. Y no es que esté mal, o sea, es tu decisión al fin y al cabo. Yo ni siquiera he visitado Estados Unidos, entonces yo no tengo ninguna autoridad, o sea, solo doy una opinión estúpida. Pero también, pues siento que cierras la puerta a muchas otras cosas, otras ideas, otros cambios, mejores posibilidades. Eh, es increíble, bueno, no increíble, pero sí es un poco lamentable que todavía el concepto de raza sea tan presente en Estados Unidos. Sí. No solamente en aspectos de identificar a un afroamericano, sino justamente un blanco, un latino. Siempre están hablando de raza y como latinoamericanos es de... Son estadounidenses, ¿no? Son gringos. Uh-huh. Eso debería ser lo único que importe. Claro, para nosotros como latinos, pero, o sea, para un mexicano, supongo que para muchos otros de Latinoamérica, pues con que des tu país, con que des tu estado, tu ciudad, lo demás no importa, a menos de que justamente pertenezcas a un grupo indígena, que ahí es cuando pues justamente viene otro tipo de situación que es muy diferente a, pues podría ser un grupo racial, que es como en Estados Unidos se maneja. Sí. Creo que viene desde ahí esa mentalidad. Recordemos un poco el programa de discriminación, bueno, racismo, que justamente empezamos a hablar cómo es los caminos diferentes de racismo y discriminación, tanto en la cultura anglosajona de Estados Unidos como en la cultura hispánica, que es toda Latinoamérica. Y pues creo que justamente toda esta historia larga de esclavitud hasta el siglo pasado definitivamente deja heridas muy profundas que creo que también les exigimos, o bueno, nosotros desde afuera lo vemos como algo que ya debieron haber cambiado, pero para ellos es un cambio demasiado reciente. O sea, tendrán 100 años máximo que realmente estos cambios vienen a dar cierta dignidad humana a todos. Sí. Pero, no sé, igual creo que, nuevamente no, los tiempos cambian. Hay mucha ciencia, mucha tecnología, que quizás sí es tiempo de que, aunque sea muy reciente, se opte por abrir un poco más la caja, ¿no? Salir un poco del hogar y darte cuenta que sí se puede, yo creo que identificar, mientras te hagas sumo respeto y conocimiento de ese grupo. Sí, o sea, yo lo veo como algo posible y mucho más efectivo y de beneficio para el grupo. Sí, o sea, esta persona sí fue aceptada por el grupo, básicamente. Antes de que se enteraran de que había mentido, pues sí era aceptada y aparte era muy respetada en la comunidad. Y yo creo que les ofendió mucho el hecho de que mintió. Yo creo que fue eso. Al final yo me quedé con la idea de que esta persona tiene como que rollos mentales muy fuertes. No estoy diciendo que esté loca, pero sí siento que tiene como que hay una cuestión psicológica que la afectó la forma en la que se ve a ella misma. Tal vez en su familia, no estoy segura, pero yo creo que sí tuvo algo que ver como con su infancia, que dijo, no, es que no me gusta ser como soy, mejor me voy a identificar con otras personas. Pero vengo a lo mismo, o sea, jamás les faltó el respeto, jamás quiso faltarles el respeto, jamás hizo un acto que se consideraría como malo, aparte de mentir, obviamente. Entonces, sí, el documental está muy bueno porque sí, como dices, no, sí te hace pensar en estas cuestiones de raza y cómo en Estados Unidos como que le ponen mucho énfasis y hasta cierto punto piensas como va a llegar un punto en el que ya no pensemos en razas. Pues es que ya no, digo, el mundo latinoamericano no es eso. O sea, no. Aunque sí existe el racismo, realmente las razas como tal. Sí, o sea, no vamos a repetir el programa de racismo y discriminación, pero, o sea, sí sabemos que hay siempre este tipo de desprecio hacia características humanas del otro. Pero, como te decía, ¿no? Como se ve en los certificados, incluso no para, no sé, la escuela, lo que sea,
esta raza, ¿no? Tienes que poner blancos, latinos, o sea, es como, ¿por qué tienes que, esa etiqueta de qué te sirve? Un control poblacional, o sea, obviamente sí viene con connotaciones políticas de migración, evidentemente, pero sí es como normalizan mucho el que se hable de que se clasifique hacia las personas por todo, ¿no? Bueno, ahorita está mucho el rollo de la multiculturalidad y... Sí, pero es como parte, como al mismo tiempo dices, es que yo soy blanco, yo soy latino, yo soy esto, entonces como ya cada uno es diferente, pues tenemos que casarnos o mezclarnos, ¿no? Y es como de no, o sea, el punto es quitar la parte racial para enfocarse en la parte cultural. Bueno, como latinoamericana es lo que yo podría decir, ¿no? No estás juzgando a una persona porque tenga un color de piel como tal, sino, Sí. pues, ¿qué es lo que tienes de diferente a mí en cuanto a prácticas culturales, ¿no? Idioma. Justamente volviendo a esto de mentir, es cierto, y recordando a esta actriz que se hizo también mintió y se hizo pasar por española y al final es como de, no, no eres española, ¿por qué mentiste? O sea, está chido que te guste la cultura hispánica, que te esforzaste y aprendiste el español, que conoces muchas cosas de España, pero ¿por qué mentir? Esta tipa me acordé de Paulina Rubio, que también es el rollo de que decía que era española, pero o sea, yo no sé muy bien cómo estuvo eso, porque la verdad es que como que leí algo, no le puse mucha atención, pero lo de Rachel, en este caso, o sea, es que ella realmente cree que es afroamericana, o sea, no es de que diga, me gustan los afroamericanos, soy como ellos, no, ella realmente cree que es como ellos, o sea, no es algo que, o sea, vuelvo a lo mismo de como las personas transgénero, ellos se identifican como otro género, porque así se sienten. Mucha gente dice, no, es que están locos, no, es que es una cosa mental, pero no, o sea, no tiene nada que ver con eso. Entonces, pues sí tienen derecho a decirle que no lo es, no sé, está muy complejo. Lo dijimos, seguimos dándole la vuelta a lo mismo, pero Sí. esperemos que con eso también ustedes vayan entendiendo, porque no es como solamente círculo, sino estamos en espiral, vamos avanzando de poquito en poco. Y quizá no terminemos el camino ahorita, pero es que te digo, vuelve a lo mismo este contraste entre cultura estadounidense y cultura mexicana, latinoamericana. Es muy común estos videos en Facebook, YouTube, donde hablan sobre apropiación cultural. Eso también es muy importante. Es un tema, es una etiqueta que está muy de moda. No me acuerdo ahorita el nombre de ese influencer o creador de contenido, pero justamente se fue a calles ahí de Estados Unidos, se puso el clásico sombrero mexicano, el poncho y el bigote. Y salió así. Obviamente que muchas personas le estaban viendo feo, lo empezaron a señalar y decían, no, está mal. Y dice, ¿pero por qué está mal? Pues es apropiación cultural, estás haciendo, es racismo, es estereotipo, estás simplificando la cultura mexicana en estas tres cosas, estás robando lo que es de alguien más. O sea, muchas personas empezaron a dar sus puntos. Y entonces esta persona, el creador de contenido, dijo, pero es que esto me lo regalaron mexicanos. Entonces quedaban, ¿qué? Y entonces él se fue a un barrio mexicano, no sé, tal vez fue California, no sé la verdad el estado en el que estaba. Y obviamente ahí estaban hablando en español, incluso ancianitos, ¿no? Otros hablaban en español, en Spanglish. Y dijeron, se acercó y dijo, oiga, ¿le parece ofensivo cómo estoy vestido? Dijo, no, todo lo contrario, me encanta. Y así empezaron a platicar y se sintieron muy cómodos. Y entonces, sí, no le parece ofensivo. Dice, no, para nada, me encanta. ¿Quién te lo dio? Dice, no, pues me lo regalaron por allá. Entonces era como este contraste, ¿no? De mientras alguien externo está diciendo, no, es que eso está mal, está siendo racista con el mexicano. Me acuerdo también de hace un par de años, Nintendo se le ocurrió sacar a un Mario Bros. En poncho, en guitarra y en sombrero. Uf, internet funó, canceló a Nintendo porque pues era un racista. O sea, ¿por qué sacó eso? Eso es racismo a los mexicanos. Llegó esta noticia a los foros de internet mexicanos, estaban felices todos de que
Nintendo les hubiera dado en Mario un homenaje así. Entonces, o sea, la identidad la asumes, la criticas desde afuera o quién tiene el poder de criticarlo. Sí, es que ahorita que tocaste el tema de la apropiación cultural, también la acusaban de apropiación cultural precisamente porque se vestía y especialmente el cabello. ¿Cómo se llama ese proceso para hacerte chinos? ¿Rastas? No, es un proceso químico como tipo, creo que se llama permanente. Ah, el permanente, ajá, los Ajá. chinitos, ajá. Ella se hacía eso para que su cabello pareciera más como de afroamericana. Todo el mundo sabemos que ellos tienen un cabello distinto a nosotros, ellos tienen que tratar su cabello de forma distinta. Y ella lo hacía para parecerse más como ellos. Entonces, para ellos, el cabello es una forma ¿cómo se dice? Como identidad, como de identificarse, muy importante. Incluso creo que hubo hace muchos meses, me acuerdo que leí sobre Kim Kardashian, que se hizo rastas. No, no se hizo rastas, perdón, se hizo estas trencitas que todos hemos visto a los afroamericanos con sus trencitas súper pegaditas y súper bonitas que yo siempre he querido hacerme, pero no he podido. Se hizo esas trencitas y entonces, híjoles, la quemaron súper rápido diciendo de que es apropiación cultural, está haciendo pasar por negra y todo ese rollo, ¿no? También, ha habido muchos casos en Estados Unidos sobre mujeres que hacen que su piel se vea más obscura, a propósito, y les dicen que no, que lo que están haciendo es lo que se conoce como blackface, que también es muy ofensivo para los afroamericanos. Lo hacen para para parecerse más como a esa etnia o esa raza, cuando en realidad no lo son. Es un tema muy complejo porque a veces muchas mujeres simplemente quieren estar más bronceadas porque no les gusta ser, o sea, no porque quieran ser negras, sino simplemente quieren tener un bronceado, no sé cómo decirlo. Y ahora con el internet, pues es muy fácil editarte y ponerte como tú quieras. Entonces, sí, este tema de la apropiación cultural, pues es muy importante cuando estás pensando sobre cómo te vas a identificar. Lo que mencionaste del sombrero, siento que tiene mucho que ver con el hecho de que los mexicanos nos sentimos orgullosos de que nos reconozcan en otros países. Entonces, pensar que un gringo o un europeo o lo que sea utilice nuestros vestimenta, pues puede ser muy bueno para nosotros. También depende mucho de la situación, ¿no? De lo que esté haciendo. Si lo está haciendo para burlarse, pues obviamente no lo vamos a tomar a la ligera. Seguramente lo hubieran linchado, pero dices que él no lo hacía por esa cuestión, ¿no? No, fue como justamente el demostrar este contraste de que mientras alguien de fuera ve esa ropa y te empieza a juzgar de apropiación cultural, de racista, de discriminatorio, estereotipo, reduccionista, pues se fue al barrio mexicano y fue de, no, mijo, tú eres bienvenido, qué padre, felicidades. Y también hablaron un poco español. Incluso, pues sí, dentro del lenguaje, ahorita me estaba acordando de que muchos actores cuando vienen a promocionarlo vienen hablando español, ¿no? Estaba viendo hace un tiempo recopilaciones, ¿no? De Hugh Jackman hablando español, Will Smith, Tom Holland, muy, muy burdo. Entonces, y tú te sientes muy feliz de que saben español, ¿no? Entonces, sí es como, ahorita volviendo a estos dos términos que están siendo el eje de la discusión, ¿no? Etnia y raza. Realmente desde el punto de vista de delimitar esas palabras son muy fáciles, porque justamente la raza, ya lo dijimos, se limita a aspectos biológicos visibles, físicos, fenotípicos, mientras que la parte de etnia son aspectos culturales, lenguaje, historia, tradiciones, prácticas que se heredan y se aprenden en tu círculo cultural. Sin embargo, vemos que ahorita con este tema de el grupo de los afroamericanos, ambos están fusionados. Entonces sí es complicado el decir, pues, ¿cómo esperas que te acepten o cómo esperas identificarte? Porque ambas cosas están ahí, cuando en otros grupos étnicos no es tan necesario. Sí. Me viene a la mente, ¿no? Realmente muchas cosas incluso se dan desde nacimiento, no puede ser
de un grupo si no naciste ahí, punto. Por mucho que aprendas, mucho que los estudies, no vas a hacerlo, porque no naciste dentro. Pero en este caso de los afroamericanos es como un poquito más, lo vimos, ¿no? Un poquito las capas históricas, que sí están como todavía muy recientes las cicatrices, las heridas, Sí. que pues para, pues como te digo, este lado del mundo es de, como que ese tipo de situaciones pues ya no se veían, ya no eran comunes desde 2 siglos antes. Entonces, Sí, es difícil, digo. hasta cierto punto dirías como, ¿cómo no se les ocurrió a la comunidad afroamericana de Estados Unidos decir, mira, qué bueno que alguien que es blanco se sienta tan identificado con nosotros, que quiera ser como nosotros? No solo eso, sino que también luche con nosotros por nuestros derechos. O sea, es otra forma que pudieron haber visto la situación, pero no, muchos tomaron ofensa. Se me hizo muy interesante también que en el documental entrevistan a sus hijos y puedes ver cómo los hijos la apoyan, pero al mismo tiempo la están pasando mal porque como la están criticando mucho, ellos pues no, también como que reciben parte de esa crítica, especialmente, no te sacan ellos como en la escuela, y simplemente están en su casa, pero sí se nota que la están pasando mal y hasta cierto punto yo diría como, si yo fuera ellos, yo le diría a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya por favor para todo esto porque lo estamos pasando mal, apenas somos adolescentes y vamos a pasarla muy mal creciendo porque tú no quieres decir que eres blanca. Pero no pasan eso en el documental, ellos como que apoyan a su mamá. Y termina el documental, spoiler alert, por si no quieren, póngale pausa. Termina ella yendo a la oficina de donde sacas tu licencia, porque ahí es donde haces los cambios de nombre legales. Termina yendo y cambiándose su nombre a... Su nombre real es Rachel Dolezal. Bueno, su nombre original. Pero se cambió su nombre a Nkechi Diallo. Y fue su forma de decir, ¿sabes qué? Sí soy afroamericana, no importa lo que digan los demás. Sí soy afroamericana. Si yo fuera ella y esta comunidad que tanto amo, que tanto me gusta, que tanto admiro, me odia tanto, yo diría, pues bueno, creo que ya mejor no, ¿verdad? Pero pues no, ya ese que sí lo es. Realmente la admiro porque ella pues ya se hizo todo un circo, maroma y teatro de su caso. O bueno, me refiero como que se volvió toda una polémica a su alrededor. Que dices que afecta la tranquilidad del hogar. Y que aún así diga, pues voy a hacerlo aunque estas personas me digan que no. Pues digamos que la admiro por su perseverancia y su osadía de que no me importa lo que digan, es lo que yo quiero, es lo que yo siento y me vale lo demás. Sí. Pero, híjole, no sé la verdad, estando yo en sus zapatos, el abortar, el conseguir, digo, ir hasta las últimas consecuencias, son decisiones. Es que el problema de todo esto es más bien que se politizó, porque quieras o no, este tipo de causas sí son políticas. Y no estamos hablando de partidos políticos y del gobierno, sino que justamente vienen en un activismo y en una repercusión social, incluso económica del contexto. Y, y que obviamente incluso fuera criticado la familia o afectada, pues sí son aspectos mucho más serios y delicados que, no sé, no debería de pasar eso. Sí, no. Y de hecho, Es, ella sigue participando mucho en estas marchas, como por ejemplo en el día de... ¿el 12 de octubre o cuál? No, de Martin Luther King. Ella participa en ese tipo de marchas y está la gente que le dice que es una pinche mentirosa, o sea, no solo es una así, pero que no la quiere, y está la gente que dice, no, sabes que yo te admiro mucho. Entonces, yo creo que ya no hay, o sea, ya no podemos decir mucho más sobre este tema. Creo que ya dijimos, ¿no? Es un tema complejo y jamás vamos a llegar a una conclusión porque no existe una conclusión como tal. Pero sí te hace pensar sobre la importancia de reconocer estos términos de raza, etnia, conocer las diferencias entre esos dos términos, conocer también
el concepto de apropiación cultural, y pensar cómo podemos ir avanzando este tipo de diálogo, ¿no? No tanto para delimitar a las personas, sino para poder crear otro tipo de ambiente. Justamente el unir personas. Lo volvemos a decir, si intentan hacer una relación, no sé si con todo Latinoamérica, pero al menos con México, sabrán que siempre será posible, al menos hasta intentarlo, que no domines, que no conozcas, pero que tú te acerques y muestres interés. Para un mexicano es suficiente para establecer un vínculo, porque sí, claro, dijiste, nos gusta mucho el que le den esa posibilidad de conocer y tratar de congeniar con la cultura, toda la supercultura mexicana. Obviamente que no tocamos el tema de qué pasaría si un mexicano cualquiera decide autodefinirse como alguien de un pueblo indígena, ¿no? O sea, creo que lo primero sería que pues, lo tacharían de loco, porque es de, ¿por qué? O sea, ¿qué tienes que ofrecer, no? O sea, ya si dijeras, pues, me fui, no sé, muchos antropólogos, ¿no? Que se van a estas localidades a trabajar con las personas, pasan años ahí haciendo su tesis, sus investigaciones, y que de tanto trabajo pues la misma población diga, oye, pues la verdad pues nos caes muy bien, te casas ahí, te formas una familia y ya cuando te diste cuenta ya te quedaste dentro y jamás saliste y eres parte de ellos, ¿no? Sí. Pero de otra manera pues sería, pues, ¿qué te hace? O sea, creo que justamente lo primero sería, ¿qué te hace definirte o identificarte con ellos o con este grupo? El interés por algo diferente pues también es parte de nosotros, del humano. Y pues sí, primero sería más bien el entender que la diversidad cultural y étnica viven. Y muchas veces, pues sí, dependiendo de los grupos, son más sensibles a tocar algunos temas. Como te digo, aquí estoy consciente de que es probable, pienso, que la comunidad afroamericana sí le da mucho valor a su pasado de tragedia. No lo siento algo adecuado, pero pues es algo inevitable porque es muy reciente todavía el cambio que han tenido, que pues un siglo no es suficiente para cerrar ciertas heridas históricas, ¿no? Necesitan más tiempo para dejar atrás su pasado tan fuerte que sufrieron. No, y siguen y por lo mismo claro, por supuesto, pero digo, aún así es como muy cercana a ambas relaciones, que lo hacen toda una línea y algo que incluso lo ven como algo normal. Uh-huh. Como tú decías, ¿no? Un rito de paso, ¿no? Un rito de iniciación, ¿no? Que te lastimen, que te discriminen, que te hagan a un lado, ¿no? Eso es como, no es algo que debería estar pasando, o que los niños crezcan con esa mentalidad. Y que cuando llega una persona que intenta ayudar, pues es de, no, tú no. Es incluso irónico, no sé, entonces... Bueno, ellos dicen que hasta cierto punto ya pudo haber hecho más cosas si hubiera dicho, sabes que sí soy blanca, pero los quiero ayudar. Realmente no sé si sea cierto eso o no, o sea, yo creo que la ayuda es la misma. Pero bueno. Sí, son como muchas cosas incluso surrealistas que dices, ¿no sería más fácil de este modo? Te facilita las cosas. Y igual no tocamos nada, como dijimos, aquí en México o en Latinoamérica, los pueblos indígenas, porque igual sería como de, ajá, sí, ¿tú qué sabes de ellos, no? ¿Qué te hace? Me quedo ahorita con una frase que siempre nos decía Laura, y que de hecho me choca cada vez, desde que ella lo denotó en una clase, a mí me choca escucharla. Nuestros pueblos indígenas, nuestros indígenas. Mis indígenas en algún punto también dijo, ¿no? ¿Mande? Mis indígenas también dijo en algún punto. Ajá, como esa forma en la que tú dices, es que es de mi país, es de mi cultura, mis indígenas. Es como... No son tuyos. Oye, ¿tú qué hiciste por ellos? ¿Por qué te das como el dueño de alguien más? O sea, no son tu pertenencia, son personas, no es un elemento de decoración, sobre todo que está muy de moda los whitexicans y que tienen como esa osadía de tomar personas como si fueran decoración de escenografía. Es como, son personas con una dignidad propia y una cultura propia,
que tú, chamaco fanático de TikTok, nunca va a entender y que tú no tienes cultura tan no, bueno, de generaciones, ¿no? Tú apenas si conoces a tus abuelos y de ahí no sabes nada de ti. Entonces, sí, seamos más conscientes de que la variedad cultural no solamente te limita, también te requiere mucha, pues, cuidado con tus palabras, como decíamos, no tienes que tener precaución de decir algo estúpido, Sí. porque la ignorancia es atrevida, pero al mismo tiempo, ya decías, no, este tipo de ignorancia afecta y lastima a personas. Quizá no por buenas razones, quizá por razones ya no tan válidas o no tan necesarias actualmente, pero al final pues es herir a alguien más. O al contrario, asumir algo que no te toca ni te mereces, como decíamos, nuestros indígenas. ¿Tú qué has hecho por ellos? Tú ni siquiera sabes cuántos pueblos indígenas hay en México, ¿no? Sí. Ni siquiera sabes decir algo en otro idioma que no sea inglés o español. Entonces, seamos un poquito más, pues, precavidos, ¿no? Sí. Ya no listos, pero precavidos. Sí, más conscientes. Uh-huh. Pero bueno, este fue entonces Picando Ideas de Impronta. Muy revoltoso. Sí. Nos vemos a la próxima.